¿Alguna vez te has detenido a pensar que la diferencia entre conservar tus recuerdos más valiosos o verlos desvanecerse con los años podría depender de algo tan cotidiano como una fruta? Puede sonar exagerado, pero la ciencia dice que no lo es. Estudios de largo seguimiento, como los realizados por la Universidad de Harvard y la de Tufts, han observado que el consumo habitual de ciertas frutas se asocia con una reducción de hasta 70% en el riesgo de desarrollar Alzheimer. Y lo más impresionante, esas frutas están al alcance de tu mano, en cualquier mercado, en tu mesa, todos los días. Imagina lo que eso significa. Menos posibilidad de olvidar quién eres, de no reconocer el rostro de tus hijos o de perder tu independencia. No hablamos de promesas milagrosas ni de curas mágicas. Hablamos de prevención, de pequeñas decisiones diarias que fortalecen tu cerebro desde adentro. Lo sorprendente es que esta evidencia lleva años publicándose en revistas médicas como Neurology o The American Journal of Clinical Nutrition, y aún así casi nadie la comenta. Se habla de fármacos, de tratamientos costosos, de terapias experimentales, pero no de lo simple, lo cotidiano, lo accesible, la alimentación. Ahora imagina dos caminos frente a ti. En el primero, llegas a los 80 con la mente despierta. Lees, recuerdas anécdotas de tu infancia, conversas con tus nietos y cada día sientes que tu mente sigue viva. En el segundo, los recuerdos comienzan a difuminarse. Primero olvidas las llaves, luego los nombres y un día incluso las caras. La diferencia entre esos dos destinos puede estar, literalmente, en lo que eliges comer a diario. Lo sé, parece demasiado simple. Yo también lo dudé en su momento. Pensé, como muchos médicos, que solo los medicamentos podían marcar la diferencia, hasta que revisé los estudios que mostraban el poder silencioso de la fruta. Fue entonces cuando entendí que no podía guardarlo para mí. Quiero contarte algo personal. Hace unos años asistí a una conferencia internacional sobre salud cerebral. La sala estaba llena de neurólogos, geriatras y nutricionistas. Había gráficas, estadísticas, curvas, todo muy técnico, hasta que apareció un dato que me dejó helada. Más de 50,000 personas fueron seguidas durante 20 años, y aquellas que consumían 6 frutas específicas tenían un 73% menos de riesgo de desarrollar Alzheimer. 73%. Ese número se me quedó grabado. No era solo una cifra, era una puerta abierta a la esperanza. De regreso a casa, ese pensamiento no me dejaba en paz. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo es posible que algo tan poderoso, tan simple, no sea parte del conocimiento común? ¿Por qué tantas familias viven con miedo a perder la memoria, mientras en la frutería de la esquina tienen un aliado natural? Esa pregunta fue el punto de partida de mi búsqueda. Pasé meses revisando publicaciones científicas, analizando resultados, y cuanto más investigaba, más claro lo veía. La ciencia ya había hablado. Lo que faltaba era que alguien lo explicara con un lenguaje humano, cercano, sin tecnicismos. Porque detrás de cada estadística hay rostros. El rostro de don Manuel, por ejemplo, un paciente de 68 años que me decía: «Doctora, siento que mi mente se apaga poco a poco, y eso me asusta más que cualquier otra cosa». Con pequeños cambios, incluyendo algunas de las frutas que te mencionaré más adelante, su memoria mejoró y, sobre todo, su confianza. Volvió a leer el periódico cada mañana y me dijo algo que nunca olvidé: «No me importa si son las frutas o la fe, doctora. Lo importante es que siento que vuelvo a ser yo». Y es que el Alzheimer no aparece de un día para otro, se gesta en silencio durante años, incluso décadas, mientras seguimos con nuestra vida. Pero esa lentitud, paradójicamente, es una oportunidad. Nos da tiempo para actuar. No necesitamos soluciones milagrosas, sino hábitos pequeños, repetidos con constancia, que refuercen cada célula de nuestro cerebro. Piensa en tu memoria como un jardín. Si lo riegas y lo cuidas, florece. Si lo descuidas, la maleza del olvido se apodera de él. Desde aquel día tomé una decisión: compartir esta verdad de forma clara y práctica para que cualquiera, sin importar su edad o su bolsillo, pueda beneficiarse. Si supieras que un simple gesto, como comer una fruta, puede inclinar la balanza del futuro de tu mente, ¿no lo harías? Guarda esta idea.
La fruta no es solo un postre, es una medicina natural confirmada por la ciencia. No sustituye a los médicos ni a los tratamientos, pero puede ser una de las estrategias más eficaces para cuidar tu mente día a día. Por eso estás aquí y por eso quiero que te quedes conmigo hasta el final de este video. Te voy a mostrar cuáles son esas 6 frutas guardianas de la memoria, cómo actúan en tu cerebro, cómo puedes aprovecharlas sin complicaciones y sobre todo, cómo integrarlas en tu vida de manera práctica. Lo que vas a descubrir no es teoría lejana, es ciencia aplicada a tu mesa. Cada mordida puede ser una inversión silenciosa en tu futuro, porque nunca es tarde para empezar a cuidar de tu memoria. Y antes de hablar de las frutas, necesito que entiendas algo esencial. El Alzheimer no es un evento repentino, sino un proceso biológico que se construye poco a poco. Se inicia con alteraciones microscópicas, proteínas que se acumulan, neuronas que pierden energía. Y cuando los síntomas aparecen, ya ha dejado huella. Pero justamente por eso, cuanto antes actúes, más probabilidades tendrás de protegerte. Acompáñame, porque en los próximos minutos entenderás cómo funciona este enemigo silencioso y por qué cada fruta que te mencionaré actúa como un escudo natural contra él. Lo que pongas en tu plato hoy puede decidir la claridad de tu mente mañana. Imagina tu cerebro como una ciudad vibrante, llena de calles, luces y conexiones. Durante años, todo funciona a la perfección. Los pensamientos circulan como autos por avenidas bien iluminadas, las ideas cruzan puentes invisibles y los recuerdos se almacenan en barrios bien organizados. Pero un día, lentamente, sin que lo notes, algo empieza a fallar. Las calles se llenan de basura, las luces comienzan a apagarse, los puentes se agrietan y la comunicación entre los barrios se interrumpe. Esa es la metáfora más simple para entender lo que ocurre dentro de un cerebro afectado por el Alzheimer. La enfermedad no llega de golpe, se gesta en silencio durante años o incluso décadas. Y lo más importante, los procesos que la provocan pueden revertirse o frenarse con hábitos adecuados. Por eso, antes de hablarte de las frutas que protegen tu mente, quiero que comprendas cómo se destruye ese equilibrio y cómo podemos actuar desde la alimentación para defenderlo. Existen 5 mecanismos principales que dañan el cerebro en el Alzheimer, y cada uno representa una amenaza distinta. Cuando los entiendas, verás por qué ciertas frutas son tan poderosas. 1. La basura del cerebro, las proteínas beta-amiloides. Imagina que tus neuronas son casas en un vecindario ordenado. Con el paso del tiempo, aparecen pequeñas acumulaciones de basura llamadas placas beta-amiloides que se amontonan entre casa y casa. Al principio son pocas, pero poco a poco bloquean las calles, impiden la comunicación y los mensajes dejan de circular. Esa basura es una de las primeras señales del Alzheimer. Y aquí es donde entra la importancia de los antioxidantes. Algunos compuestos naturales de las frutas ayudan a limpiar esa basura antes de que se acumule. 2. Los cables enredados, las proteínas tau. Si las beta-amiloides ensucian el vecindario, las tau enredan los cables dentro de cada casa. Las neuronas dejan de comunicarse, se sobrecalientan y es como si la electricidad quedara atrapada en un amasijo de cables rotos. En ese caos, las neuronas mueren poco a poco, apagando zonas de la memoria. Estudios del National Institute on Aging han demostrado que esta acumulación ocurre décadas antes de los síntomas clínicos, lo cual confirma algo esencial. Tenemos tiempo para prevenir. 3. Los incendios invisibles, la inflamación crónica. Dentro de tu cerebro existen células protectoras llamadas microglías, verdaderos bomberos neuronales. Su trabajo es apagar pequeños incendios y eliminar residuos. Pero cuando la inflamación se vuelve crónica, por estrés, mala alimentación, sedentarismo o exceso de azúcar, esos bomberos pierden el control y, en lugar de apagar, alimentan el fuego. El cerebro se inflama como un bosque ardiendo lentamente. Frutas ricas en flavonoides, como las manzanas o las naranjas, ayudan a restablecer el equilibrio de esas microglías, calmando la inflamación y permitiendo que vuelvan a proteger, no a dañar. 4. Las chispas que dañan todo, el estrés oxidativo.
Cada vez que respiramos, nuestras células producen moléculas llamadas radicales libres, pequeñas chispas químicas que, si se descontrolan, queman las estructuras internas. En el cerebro, esas chispas pueden dañar neuronas, romper membranas y alterar la señal eléctrica. El problema es que con la edad y la mala dieta, esas chispas aumentan, mientras que los extintores naturales, los antioxidantes, disminuyen. Y ahí está el secreto. Las frutas son los extintores naturales más poderosos de la biología. Las antocianinas de los arándanos, el resveratrol de las uvas, la quercetina de la manzana o la fisetina de la fresa neutralizan esas chispas antes de que provoquen incendios neuronales. 5. Las carreteras rotas. El daño vascular cerebral. El cerebro es un órgano hambriento. Consume cerca del 20% del oxígeno y la energía de todo el cuerpo. Para funcionar, necesita carreteras, las arterias y capilares, limpias, flexibles y abiertas. Pero con el paso del tiempo, esas carreteras se endurecen, se estrechan y la sangre deja de llegar con la misma fuerza. Cuando eso ocurre, las neuronas se apagan como una ciudad aislada por carreteras en ruinas. Sin oxígeno, no hay memoria posible. Aquí entran los polifenoles de frutas como las uvas rojas y los cítricos, que reparan el endotelio, mejoran el flujo sanguíneo y devuelven vida a esa ciudad cerebral. Ahora, imagina estos 5 procesos trabajando juntos en una cadena peligrosa. La basura del amiloide provoca más inflamación. La inflamación libera más radicales libres. El estrés oxidativo daña los vasos sanguíneos y el daño vascular empeora la falta de oxígeno. Un dominó que cae pieza tras pieza. Pero entender este mecanismo no es para asustarte, sino para que veas que también hay forma de detenerlo. Porque así como este círculo puede destruir, también puede invertirse. Y es ahí donde entran las frutas guardianas. Cada una actúa en un frente distinto de batalla. Algunas limpian la basura neuronal, otras calman la inflamación, otras refuerzan los vasos sanguíneos o estimulan la regeneración de neuronas y otras, incluso, trabajan de noche mientras duermes. Imagina tu cerebro como una gran ciudad. Los arándanos son los equipos de limpieza que recogen la basura acumulada. Las uvas rojas son los ingenieros que reparan las carreteras y abren nuevos caminos. Las manzanas son los bomberos que calman los incendios invisibles. Las naranjas son los albañiles que refuerzan los muros. Las fresas son los electricistas que reconectan los cables. Y las cerezas ácidas, los barrenderos nocturnos que limpian cuando todo duerme. Eso no es magia, es biología aplicada. Cada una de esas frutas contiene compuestos que la ciencia ha estudiado a fondo: antioxidantes, flavonoides, polifenoles y vitaminas que reparan, protegen y rejuvenecen las estructuras cerebrales. Cuando se combinan, forman una defensa integral que trabaja las 24 horas del día. Y lo mejor de todo es que no necesitas suplementos costosos ni fórmulas complicadas. Solo constancia. Un gesto tan pequeño como incluir una taza de frutas específicas al día puede marcar la diferencia entre recordar y olvidar. En los próximos minutos te mostraré cómo 6 frutas distintas actúan como 6 escudos complementarios. Cada una protege una parte del sistema que mantiene viva tu mente. Hoy vas a entender por qué el Alzheimer no es un destino, sino una batalla que puedes pelear con tu cuchara, con tu tenedor y con tus elecciones cotidianas. Así que empecemos por la primera de ellas, la que muchos ignoran en el supermercado, pero que encierra un poder extraordinario dentro de su color azul intenso. Los arándanos, los guardianes de la memoria. La primera fruta de esta lista son los arándanos, esas pequeñas esferas azuladas que a veces pasan desapercibidas en la frutería, pero que esconden un poder que la ciencia ha descrito como uno de los más potentes escudos naturales para el cerebro. Yo suelo llamarlos los guardianes de la memoria, y no es un título poético, está respaldado por investigación. Su secreto está en unas moléculas llamadas antocianinas, pigmentos naturales que dan a los arándanos su color intenso y que, a diferencia de muchos antioxidantes, pueden atravesar la barrera hematoencefálica, esa muralla protectora que rodea al cerebro y que impide el paso de toxinas, y también de la mayoría de nutrientes.
Las antocianinas no solo entran, sino que se concentran en el hipocampo, la zona donde nacen los recuerdos y donde el Alzheimer ataca primero. Imagina una ciudad llena de farolas. Con los años, muchas se apagan y las calles quedan en penumbra. Ahora imagina que comes arándanos. Sus antocianinas actúan como electricistas diminutos que encienden esas luces una a una, devolviéndole claridad a tu memoria. Y esto no es una metáfora sin base. En la Universidad de Cincinnati, investigadores estudiaron a adultos mayores con pérdida leve de memoria. Tras 12 semanas consumiendo jugo de arándanos, mejoraron notablemente en pruebas cognitivas y mostraron en imágenes cerebrales menos acumulación de proteína beta-amiloide, la misma que bloquea la comunicación entre neuronas. Otro estudio, que siguió a más de 16.000 mujeres durante 20 años, reveló que quienes comían arándanos al menos una vez por semana retrasaban el deterioro cognitivo en más de 2 años y medio. 2 años y medio de ventaja solo por una fruta. Pero su beneficio no termina ahí. Los arándanos también estimulan la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones, incluso en edades avanzadas. Activan una vía molecular que aumenta la producción de BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, una proteína que funciona como fertilizante para las neuronas, ayudando a que crezcan, se conecten y se fortalezcan. En lo práctico, la cantidad ideal es de una taza al día, unos 150 gramos. Si no consigues frescos, los congelados son igual de eficaces, siempre que no tengan azúcar añadido. Y el mejor momento para tomarlos es por la mañana, cuando el cerebro está más receptivo a los estímulos que favorecen el aprendizaje. Puedes mezclarlos con yogur natural, avena o simplemente comerlos solos. No importa la forma, sino la constancia. Piensa que cada arándano que colocas en tu boca es como un ladrillo invisible que refuerza el muro de tu memoria. Quizá hoy no notes nada, pero dentro de 10 o 20 años, ese muro puede ser la diferencia entre recordar o olvidar. Si vas a empezar con una fruta de esta lista, empieza con los arándanos. Pequeños, sí, pero con un poder inmenso. Y cuando se vuelven parte de tu rutina, levantan un escudo que ningún medicamento ha logrado igualar. Ahora hablemos de la segunda fruta, las uvas rojas, las arquitectas de la circulación cerebral. Tal vez las disfrutas en fiestas o en fin de año sin imaginar el tesoro que contienen, una sustancia llamada resveratrol. Este compuesto natural actúa directamente en las carreteras del cerebro, los vasos sanguíneos. Para que tu mente funcione, millones de neuronas necesitan oxígeno y nutrientes cada segundo. Si las arterias están limpias y flexibles, la sangre fluye sin obstáculos y el cerebro se mantiene vivo. Pero cuando se dañan o se estrechan, la ciudad cerebral se apaga lentamente. El resveratrol interviene justo ahí. Activa una enzima que aumenta el óxido nítrico, una molécula que mantiene las arterias elásticas y amplía los canales por donde circula la sangre. Además, estimula la creación de mitocondrias, las pequeñas fábricas de energía dentro de las células. Más mitocondrias significan más energía cerebral y mayor resistencia al envejecimiento. Recuerdo un ensayo clínico donde personas con Alzheimer leve tomaron resveratrol durante 1 año. El avance de la enfermedad se ralentizó significativamente y la barrera hematoencefálica, esa muralla que protege el cerebro, se volvió más fuerte. Otro estudio de neuroimagen mostró que quienes comían uvas rojas de forma regular presentaban más flujo sanguíneo en las áreas de la memoria y menos inflamación cerebral. Visualízalo así. Cada uva roja que comes abre un nuevo carril en las autopistas de tu mente, permitiendo que el oxígeno y los nutrientes lleguen con más facilidad. Lo práctico: 1 taza al día, unos 150 gramos, preferiblemente con piel y semillas, porque ahí se concentra el resveratrol y las proantocianidinas, compuestos que refuerzan la protección. Si las acompañas con alimentos que contengan grasas saludables, como aguacate, nueces o aceite de oliva, su absorción mejora. Y un detalle importante: no todas las uvas son iguales. Las verdes tienen muy poco resveratrol. Elige siempre las rojas o moradas. Cuanto más oscuro el color, mayor la concentración de antioxidantes.
Muchos me preguntan si el vino tinto puede sustituirlas. La respuesta es no del todo. Aunque contiene resveratrol, también tiene alcohol, y el alcohol, en exceso, daña las neuronas. Si quieres protección real, quédate con la fruta entera. Recuerda, donde hay buena circulación hay vitalidad. Una simple taza de uvas rojas al día, repetida durante años, puede transformarse en un seguro invisible para tu memoria. La tercera fruta es tan común que muchos la subestiman: la manzana, el apagafuegos cerebral. Durante siglos se ha dicho que una manzana al día mantiene al médico lejos, y hoy sabemos que ese refrán tiene base científica. El poder de la manzana está en su piel, donde se concentra un flavonoide llamado quercetina, uno de los antiinflamatorios naturales más potentes conocidos. Y eso es crucial, porque la inflamación crónica es uno de los motores silenciosos del Alzheimer. Imagina tu cerebro como un bosque. De vez en cuando surgen pequeños incendios y las microglías, los bomberos naturales del sistema nervioso, los apagan. Pero si la inflamación se descontrola, esos bomberos pierden el equilibrio y terminan incendiando el bosque entero. La quercetina actúa como un calmante natural que atraviesa la barrera hematoencefálica, llega al foco del incendio y devuelve el equilibrio. Investigaciones de la Universidad de Cornell demostraron que la quercetina protege a las neuronas expuestas al beta-amiloide, reduciendo su toxicidad. Y estudios poblacionales confirman que las personas que comen manzanas con frecuencia tienen un riesgo significativamente menor de demencia. No solo eso, la quercetina mejora la velocidad de procesamiento y la memoria espacial, ayudando a mantener una mente más ágil incluso en la vida diaria. En lo práctico, cómela con piel, porque ahí se concentra cerca del 80% de su poder. Las variedades rojas, como la Gala o la Red Delicious, son las más ricas en quercetina. Una manzana mediana al día es suficiente para obtener su efecto protector. Evita los jugos industriales o las compotas, que pierden gran parte de sus beneficios. La mejor forma es morder la fruta entera, de preferencia por la tarde, cuando el cerebro arrastra más inflamación y necesita un respiro natural. Imagina que cada mordida es como lanzar agua fresca sobre un fuego que lleva horas encendido. Esa simple acción puede ayudar a enfriar la inflamación del día y preparar tu mente para un descanso más reparador. Además, la manzana es accesible, económica y está en cualquier mercado. Por eso la llamo la fruta democrática del cerebro, poderosa, sencilla y al alcance de todos. Y ahora que ya conoces a las 3 primeras guardianas, los arándanos, las uvas rojas y la manzana, estás por descubrir las 3 restantes, cada una con un papel único. Una refuerza las defensas neuronales, otra reconstruye conexiones perdidas, y la última trabaja mientras duermes, protegiendo tu mente en silencio. La cuarta fruta de esta lista es la naranja, la defensora de la integridad neuronal. Muchos la asocian solo con la vitamina C o con el desayuno, pero su poder real va mucho más allá. La naranja protege el cerebro gracias a un compuesto menos conocido, pero extraordinario, la hesperidina. Este flavonoide se concentra, sobre todo, en la parte blanca y fibrosa que solemos quitar al pelarla, esa que muchos consideran molesta o amarga. Pero precisamente ahí se esconde uno de los mejores aliados contra el Alzheimer. Imagina tu cerebro como una fortaleza que, con los años, empieza a mostrar grietas por donde se filtran toxinas. La hesperidina actúa como un albañil invisible, refuerza los muros, sella esas grietas y evita que las sustancias dañinas penetren. En Japón, un estudio con adultos mayores demostró que tomar hesperidina durante 12 semanas mejoró la memoria episódica y la concentración, además de aumentar el flujo sanguíneo en áreas del cerebro relacionadas con el aprendizaje. Y tiene un efecto clave: bloquea la enzima que destruye la acetilcolina, el neurotransmisor esencial para la memoria. En el Alzheimer, los niveles de acetilcolina se desploman, haciendo que recordar sea cada vez más difícil. La hesperidina ayuda a conservarla, manteniendo viva la comunicación entre neuronas. Un estudio a gran escala, con más de 13.000 personas, mostró que quienes consumían cítricos con frecuencia tenían un 40% menos de riesgo de desarrollar demencia. Así de simple, así de contundente.
La mejor forma de aprovechar la naranja es comerla entera, no en jugo. El jugo concentra el azúcar y pierde la fibra que equilibra su efecto. No retires la parte blanca. Ahí está el oro cerebral. Una naranja al día, con su pulpa completa, es suficiente para fortalecer tus defensas neuronales. El mejor momento para consumirla es al mediodía, cuando el flujo sanguíneo cerebral está en su punto máximo y los flavonoides llegan con mayor fuerza al sistema nervioso. Confieso que durante años yo misma quitaba esa parte blanca. Hoy, cada vez que la mastico, sonrío, porque sé que estoy colocando un ladrillo más en la muralla que protege mi mente. La naranja no es solo una fruta refrescante, es un muro invisible que defiende tu identidad y tu memoria. La quinta fruta es la fresa, la regeneradora de conexiones cerebrales. Suele asociarse con postres o momentos dulces, pero en realidad es una de las frutas más potentes para reconstruir las conexiones neuronales dañadas. Su poder se debe a una molécula fascinante llamada fisetina, poco conocida, pero ampliamente estudiada por el Instituto Salk en California. La fisetina puede atravesar la barrera hematoencefálica y llegar directamente al hipocampo, el centro de la memoria. Una vez allí, actúa como una chispa eléctrica que estimula la producción de proteínas responsables de crear y mantener sinapsis, esos puentes microscópicos por donde las neuronas se comunican. Visualízalo conmigo. Un cerebro es una ciudad de luces. Con el tiempo, muchas farolas se apagan, los cables se rompen y los barrios quedan desconectados. La fisetina es el técnico incansable que repara los cables y enciende de nuevo la ciudad. Eso significa que no solo previene el deterioro, sino que ayuda a reconstruir lo perdido, algo revolucionario cuando hablamos del Alzheimer. En estudios con animales y humanos, la fisetina ha demostrado favorecer la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas, incluso en cerebros envejecidos. Además, mejora la función mitocondrial, las centrales energéticas de cada célula, ayudando a producir más energía y mantener las neuronas activas y resistentes. Los resultados son alentadores. En personas mayores, un consumo regular de fresas se asocia con un mejor rendimiento cognitivo y hasta 2 años y medio de retraso en el deterioro en comparación con quienes no las consumen. En lo práctico, una ración de 150 gramos diarios, una taza, es suficiente. Si puedes, elige fresas ecológicas, ya que las convencionales suelen tener pesticidas que reducen su efecto. Y si no las consigues frescas, las congeladas conservan casi todas sus propiedades. El mejor momento para tomarlas es por la mañana o a media mañana, cuando el cerebro está más receptivo para reforzar nuevas conexiones. Puedes mezclarlas con yogur natural o avena. Cada vez que muerdas una fresa, imagina esto. Neuronas que estaban desconectadas vuelven a encontrarse. Puentes que parecían rotos se reparan y circuitos apagados vuelven a brillar. Por eso, cuando pienso en la fresa, pienso en esperanza, en la posibilidad real de que el cerebro vuelva a florecer, incluso cuando creíamos que ya no podía. Y llegamos a la sexta y última fruta, la cereza ácida, también conocida como cereza tart. Es el guardián nocturno de tu memoria. A diferencia de las demás, su poder se activa mientras duermes. El sueño profundo no es solo descanso, es el momento en que tu cerebro se limpia, se repara y elimina los desechos acumulados durante el día. Durante esas horas, el sistema linfático, una especie de drenaje interno, expulsa proteínas tóxicas como la beta-amiloide y la tau. Pero si no dormimos bien, ese sistema no funciona y las toxinas se acumulan, abriendo la puerta al Alzheimer. Aquí es donde la cereza ácida se vuelve un aliado único. Es una de las pocas fuentes naturales de melatonina, la hormona que regula el sueño, y además está acompañada de antocianinas y flavonoides que potencian su efecto antiinflamatorio en el cerebro. El resultado es un sueño más profundo, reparador y eficaz para limpiar la mente. Imagina que te acuestas, cierras los ojos, y dentro de tu cabeza se enciende un equipo de limpieza silencioso. Pequeños barrenderos que recorren las calles de tu cerebro, recogen residuos, despejan caminos y dejan todo listo para un nuevo amanecer. Eso es exactamente lo que ocurre cuando duermes bien.
y las cerezas ácidas ayudan a que ese proceso ocurra con precisión. Un estudio de la Universidad de Pensilvania mostró que personas mayores que tomaron jugo de cereza ácida durante 2 semanas aumentaron un 22% su tiempo de sueño profundo, tuvieron menos despertares nocturnos y mayor claridad mental al despertar. En lo práctico, consume una taza al día de cerezas ácidas frescas durante su temporada, o un cuarto de vaso de jugo concentrado sin azúcar añadido, unas 2 horas antes de dormir. De ese modo, sincronizas la melatonina natural de la fruta con tu reloj biológico. Al principio, notarás que duermes más profundamente. Con el tiempo, esa mejora en el descanso se traduce en una mente más clara, más enfocada y más joven. Y hay algo que quiero que recuerdes. No hay memoria fuerte sin un sueño reparador. Cada noche que duermes bien, tu cerebro limpia, ordena y consolida lo aprendido durante el día. Las cerezas ácidas no hacen milagros, pero crean las condiciones perfectas para que ese milagro natural ocurra. Hoy has conocido 6 frutas extraordinarias: arándanos, uvas rojas, manzana, naranja, fresa y cereza ácida. Cada una protege tu cerebro desde un frente distinto. Unas limpian, otras reparan, otras regeneran y otras trabajan mientras duermes. Juntas forman un escudo integral que, día a día, puede retrasar el envejecimiento cerebral y mantener viva tu memoria. No hablamos de soluciones mágicas, sino de pequeños hábitos constantes, accesibles y profundamente poderosos. El Alzheimer no se combate solo con pastillas, sino con decisiones repetidas. Lo que eliges poner en tu mesa puede cambiar el rumbo de tu memoria. Así que empieza hoy. Llena tu plato de color, de vida y de ciencia. Cada fruta es una semilla de futuro que plantas dentro de ti. Si este mensaje te inspiró, suscríbete al canal, comparte este video con tu familia y deja un comentario contando cuál de estas frutas empezarás a incorporar desde hoy. Porque cada decisión que tomas a favor de tu salud mental es un acto de amor hacia tu propio futuro. Y recuerda siempre, nunca es tarde para cuidar de tu memoria, nunca es tarde para seguir recordando quién eres.